Hoy he tenido la curiosidad de buscar de dónde viene la expresión justicia poética. Bueno, pues resulta que a finales del siglo XVII, un anticuario, historiador y crítico literario inglés de nombre Thomas Raymer escribió The Tragedies of the Last Age Considered, una obra en la que una de las tesis decía lo siguiente: si en la vida real no siempre se consigue que el bien venza al mal, que la virtud sea premiada y el vicio castigado, al menos que en la literatura esto se consiga para dar un buen ejemplo al lector. Es lo que Raymer llamó Poetic Justice, justicia poética, y que debía de servir de inspiración moral para que, oye, pues sepamos que hay que hacer las cosas bien. Incluso la justicia poética, si tenía una carga irónica, dicen que funcionaba mejor. Es verdad que en la vida real hay veces, bastantes veces, que cuesta encontrar esa justicia poética. En las novelas uno lo puede escribir, ¿no? Pero en la vida real ya es más difícil. Pero, de la misma manera, también hay veces que pasa. También hay veces que sucede y también hay veces que ocurre con una carga irónica. Porque no me dirán que no sería un acto de justicia poética que se hundieran al mismo tiempo, casi de forma sincronizada, el régimen chavista de Nicolás Maduro y el partido político español que nació de la mano y del dinero de ese régimen chavista venezolano. No sabemos qué va a suceder al final y todavía es pronto para celebrar nada. No sabemos qué ocurrirá con ambos protagonistas de esta historia, pero a mí al menos me está resultando curioso cómo de forma paralela van sucediéndose las noticias negativas que describen el hundimiento de las estructuras políticas lideradas hasta ahora por Nicolás Maduro en Venezuela y por Pablo Iglesias en España. Si a Nicolás Maduro le han abandonado ya los venezolanos, la inmensa mayoría de los habitantes de ese país y la inmensa mayoría de la comunidad internacional, excepto eso sí, sus dictaduras amigas, Pablo Iglesias sigue cada día sumando nuevas bajas entre sus filas. El condenado Pablo Echenique no ha dimitido todavía, pero a cambio hoy ha anunciado que deja la política, pero además parece que de verdad, porque ha renunciado a todos sus cargos, Ramón Espinar. Le costó dejar la Coca-Cola y sin embargo hoy ha dejado su puesto de senador, el puesto en la Asamblea, el puesto como líder de Podemos en Madrid. Viendo todo lo que está pasando, ya que encima se llamen Unidos Podemos, es lo que remata el chiste. Por cierto, que ahora nos están vendiendo que el nombre de Podemos viene por el Yes We Can de Barack Obama, porque ellos dicen que ahora son tan socialdemócratas como el expresidente de Estados Unidos. Pero qué casualidad, ¿verdad?, que Podemos fuera un partido que antes de crearse en España se creó en Venezuela en el año 2003, un partido aliado de Hugo Chávez y que lo que era un acrónimo, ¿no?, de Por la Democracia Social, Podemos. Hay que decir que aunque les duele que recordemos esos vínculos con el chavismo, los máximos dirigentes de lo que todavía se llama Unidos Podemos han saltado rápidamente a defender al que fue su jefe, porque les contrató y les pagó a más de uno en el pasado, a Nicolás Maduro, y han arremetido también duramente contra los demócratas venezolanos diciendo que son unos golpistas. Todos han saltado a defender a Maduro. Bueno, todos no. Todos menos uno. A esta hora, Íñigo Errejón sigue callado, escondido, ausente, para no pronunciarse sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y si no se pronuncia, digo yo que no será por falta de conocimiento del asunto del país y del político, porque en el pasado, cuando a Errejón no le daba miedo mostrarse como era, cuando no necesitaba blanquear su imagen, entonces decía esto. Normalmente trato de adaptar una cierta distancia analítica, pero hoy la verdad que os pido disculpas porque no voy a poder y tampoco me apetece demasiado. Por mí también pasó Chávez. Yo creo que ha habido importantísimos avances. Avances en Venezuela.
Yo solo veo retroceso. No. En Venezuela la gente no hacía 3 comidas al día. Decir hoy Chávez es decir por eso expansión del horizonte de lo posible. Es decir orgullo de los muchos. Es decir la patria es el hombre. Es decir viviremos y venceremos. El proceso político en Venezuela ha intentado avanzar y ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista e inequívocamente democrática, en la que se respetan los derechos y libertades de la oposición. Yo conozco centros de salud gratuitos donde te hacen una radiografía gratuita que antes no se podía pagar. Pues no hay medicamentos. Eso es otra cosa. No es que no haya medicamentos, además. Ahí, en parte, hay también toda una derivación de medicamentos que están subvencionados en Venezuela, que se venden más caros en Colombia y que se hace tráfico con cosas que están subvencionadas. Pretenden que defender a Venezuela manche y estigmatice. Bueno, pues bien, si todavía no lo hubieran hecho ya, que me apunten en esa lista, que nos apunten a todos en esa lista. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Pues nosotros, que nos tomamos muy en serio a Íñigo Errejón, le hicimos caso, le apuntamos en esa lista y ahora, como hacían en el cole, pasamos lista. Pablo Iglesias, presente. Alberto Garzón, presente. Ramón Espinar, presente aunque me voy. Íñigo Errejón, ausente. ¿No dijo que no quería que le borráramos? Pues ahí sigue en la lista. Y vamos a seguir pasando lista hasta que se atreva a hablar para decir algo. Lo siento, perdón, no lo volveré a hacer. Tampoco es tan difícil, ya lo hicieron otros. Entre Maduro y Podemos, entre Maduro y Zapatero, en medio del régimen chavista y sus socios parlamentarios, se encuentra nada menos que un gobierno, el de España. A Pedro Sánchez le gustaría hacer lo que Íñigo Errejón, desaparecer. De hecho, lo hace cuando puede. Pero es que resulta que ahora es el presidente del gobierno de España y todo el mundo, especialmente la Unión Europea, le mira para saber qué va a hacer España en la crisis que vive Venezuela. Hasta hoy el gobierno se estaba poniendo de perfil para no molestar a Podemos. Pero como ya no ha podido mantener esta postura, ha tenido que mojarse. O al menos aparentar que lo hacía. Tras la reunión del Consejo de Ministros, celebrada hace un par de horas, el titular de Exteriores, Josep Borrell, ha salido con la portavoz a la rueda de prensa para intentar explicarle a los periodistas, a los españoles y a todo el mundo cuál es la posición del gobierno de España con lo que está pasando en Venezuela. El resumen de la postura oficial de España después de escuchar a Borrell es el siguiente. No reconoce la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero tampoco reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Y entonces, ¿qué va a hacer España? Bueno, pues España le ha dicho a Nicolás Maduro que si no convoca elecciones pronto, sin fecha, pero pronto, entonces adoptará otras medidas. Y si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino para que estas elecciones puedan ser convocadas desde la Asamblea Nacional. La situación es un poco rara, ¿verdad? Porque si Nicolás Maduro no es el presidente legítimo, ¿por qué tiene que ser él quien convoque elecciones? Si Nicolás Maduro ha sido capaz de inventarse una nueva asamblea para convocar unas elecciones fraudulentas, ¿quién dice que unas nuevas elecciones convocadas por Nicolás Maduro no serán un nuevo fraude? Pero si Maduro no es el presidente de Venezuela, entonces ¿quién lo es? ¿Guaidó? Y si es Guaidó el presidente de Venezuela, ¿por qué no lo reconoce ya España? Son preguntas, son dudas que tenemos y que si es necesario vamos a tener que volver que escuchar. Porque es que a lo mejor no salimos de dudas. ¿Quién es el presidente de Venezuela en ese momento?
Es decir, si el presidente Sánchez tiene que llamar al presidente de Venezuela, ¿qué número marca? ¿El de Guaidó? ¿El de Maduro? ¿El de ninguno de los dos? Gracias. Es una pregunta que para contestarla tendría usted que hacer un máster de Derecho Internacional, porque se reconocen estados, no se reconocen gobiernos. Está la doctrina Andrade, desde hace mucho tiempo se viene practicando. Lo que se reconoce es a un estado. Los gobiernos son a veces gobiernos de facto. Señor Maduro, fíjese, no reconocemos su legitimidad en la medida en que consideramos que no ha sido elegido por elecciones que merezcan este calificativo, pero sin embargo tenemos embajadores allí. Si ha dicho que no se reconoce la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela, ¿cómo se va a reconocer la legitimidad de Maduro para convocar elecciones? ¿El gobierno español concede legitimidad a Nicolás Maduro para poder convocar unas elecciones libres y democráticas en Venezuela? Bajo control internacional que las garantice. O sea, ¿cuánta gente hay en el mundo que son gobiernos que han surgido de elecciones que no nos parecen justas ni libres, o que simplemente no han emergido de ninguna elección y con los que tenemos tratos cotidianos? ¿De qué se sorprende usted? ¿Por qué no es al revés? Si Maduro no es legítimo y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha asumido las competencias de la presidencia interina, basándose en la Constitución, además pertenece, o sea, es parte de una Asamblea Nacional que sí fue electa por el pueblo. ¿Por qué es al revés? Porque se está esperando que sea Maduro el que tenga la competencia de llamar unas elecciones y no el señor Juan Guaidó. Y por otra parte, si no hay separación de poderes en Venezuela, porque es un Consejo Nacional que además está caducado y un Tribunal Supremo Electoral que es un brazo del gobierno, ¿cómo se pretende lograr estas elecciones democráticas? Eso ya me lo han preguntado antes. Sí, claro que le he preguntado. Y además su pregunta enlaza con la pregunta de su compañero, ¿no? Y creo que la respuesta es de sentido común, porque resulta que el señor Maduro tiene los resortes administrativos en su mano. Es un hecho incontestable. Nos gustará o no, pero tiene los resortes administrativos en su mano. Pues no sé a ustedes, pero la verdad es que a mí me cuesta entenderlo. Puede ser que sea cosa mía. Estoy un tanto confundido porque el ministro de Exteriores ha empezado diciendo, el ministro de Exteriores español, que si Nicolás Maduro, cuya presidencia no reconoce, no convoca elecciones, entonces el gobierno español reconocería a Guaidó como presidente interino. Y luego, a preguntas de los periodistas, el ministro de Exteriores español dice que no se pueden reconocer gobiernos, sino estados, y que tiene que ser Maduro y no Guaidó, al que no le puede reconocer, el que convoque elecciones. Si yo desde España no entiendo lo que está pasando, no sé si esta postura del gobierno español, cuando llegue a Venezuela, puede interpretarse o malinterpretarse.